constituye este monasterio el conjunto arquitectónico más notable y monumental de la provincia de Cádiz. Se encuentra elevado sobre un pequeño montículo en la margen derecha del río Guadalete, al borde de la carretera C440, antiguo camino entre Xerez y Medina, hoy carretera Jerez-Algeciras, y dista unos 4 kilómetros de Jerez de la Frontera. Su ubicación y las edificaciones que en él se contienen se corresponden con las más antiguas tradiciones monásticas que unen la actividad agropecuaria y la específicamente religiosa, fundamentadas en la búsqueda de la autonomía de las comunidades monasteriales. El caudal del río aseguraba el suficiente abastecimiento de agua para la irrigación agrícola de unas tierras fértiles y feraces, permitiendo un excelente desarrollo de la economía de los monjes cartujos. Al trabajo agrícola se unía una importante actividad ganadera, en especial la cría de equinos caracterizados por su especial estampa, el famoso caballo cartujano. Las peculiaridades formas de vida de los monjes cartujos, y las actividades aludidas hacen indispensable un extenso solar sobre el que desarrollar las necesarias instalaciones. La fundación de esta cartuja bajo la advocación de la Defensión de Santa María se debe al caballero jerezano don Álvaro Obertos de Valeto, de ascendencia genovesa y miembro de una importante familia local, los Martínez de Morla. Su genealogía, así como los datos referentes a la historia del monasterio, nos son proporcionados por el manuscrito del monje cartujo don Gaspar del Castillo, realizado en el siglo XVII y depositado en la Biblioteca Nacional con el número 18.259, cuyo descubrimiento ha aportado noticias fidedignas y precisas al respecto, que confirman los datos del protocolo primitivo y de fundación de la Cartuja publicados extractadamente por Esteve Guerrero en 1934, cuyo original guardan actualmente los padres cartujos en su archivo. Cuenta el padre del castillo que don Álvaro Obertos, siendo de edad de 50 años y no habiéndose casado nunca, por descargo de su conciencia y para que la gloriosa Virgen Santa María fuera su intercesora, se comprometió el 24 de marzo de 1467 con el prior de Santa María de las Cuevas, don Fernando de Torres, a financiar la fundación de un monasterio cartujo en las cercanías de Xerez, para el servicio de Dios y auxilio de los pobres. Pasarían algunos años hasta encontrar el lugar idóneo donde erigir el monasterio, los terrenos del Sotillo, cuya compra se formaliza el 30 de septiembre de 1575. Tras la preceptiva bula del arzobispo de Sevilla, don Diego Pedro González de Mendoza y la obligada licencia municipal del Cabildo jerezano, el prior del monasterio de las Cuevas escogió entre sus hijos a 5 monjes y nombró vicario de la nueva casa a don Fernando de Herrera. Este exiguo grupo de monjes llegó a Xerez en febrero de 1476. Mientras se nivelaba el terreno y se planteaba in situ la ubicación de los edificios más singulares para el desarrollo de la particular vida monástica de la orden, la pequeña comunidad se alojó en la casa de labor que tenía la propiedad hasta su traslado, en 1527, a la habitación nueva. Una vez comenzadas las obras se construye a tan buen ritmo que, a la muerte del fundador, en 1482, se encontraban, sacados los cimientos y zanjas de la iglesia e hicieron la capilla mayor hasta el entablamento e hicieron el capítulo de los monjes y la sacristía y lo pusieron en perfección. No obstante, el inicio de un larguísimo pleito entre los cartujos y la criada de Obertos, que figuraba como heredera en un debatido testamento, lo costoso del mismo y la incertidumbre económica del futuro, paralizaron la actividad arquitectónica por un periodo aproximado de 25 años. A pesar de todo, en 1484 el cenobio jerezano fue incorporado como nueva casa de la orden, ya independizada de la de Sevilla, en el capítulo general celebrado en Grenoble, nombrándose a don Álvaro Abrego primer prior de la Cartuja de la Defensión de Santa María. La construcción del monasterio cartujo se desarrolla pues, desde 1478 hasta mediados del siglo XVIII. Se comienza en el estilo gótico, entonces dominante, al que se fueron incorporando las tendencias artísticas que surgieron con posterioridad. El siglo XIX puede considerarse un periodo nefasto para la Cartuja. En 1810 la comunidad abandona el convento y huye para refugiarse en Cádiz, ante la inminente llegada de los franceses,
y estos ocuparon las instalaciones monasteriales convirtiéndolas en acuartelamiento de sus tropas, provocando enormes destrozos y rapiñas sin fin. Cuando los monjes regresan, después de poner la casa en orden, poco tiempo tienen de respiro ya que la vida comunitaria se suprime oficialmente durante el trienio constitucional 1820 a 1823. Vuelven los cartujos en 1824 y aquí permanecen hasta la exclaustración y desamortización de bienes, decretada por Mendizábal en 1835, que los desaloja definitivamente del monasterio. A partir de entonces comienza el despojo de obras artísticas de su interior, unas se trasladan a Cádiz para crear un museo, mientras otras se venden lícita e ilícitamente. 8 años después de la salida de los cartujos, el Ayuntamiento de Jerez pedía ayuda urgente a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid para poner coto al imparable deterioro de la Cartuja hasta que el día 19 de agosto de 1856, un real decreto la declara monumento histórico artístico, librándola excepcionalmente de la venta de bienes nacionales. El decreto llegó, sin embargo, demasiado tarde para una de las joyas artísticas más destacadas del monasterio, su famoso retablo, obra de Alejandro Saavedra, contratada en 1636, fue desmontado para caldear los hornos de panaderos jerezanos en 1844, los cuadros de Zurbarán se habían dispersados, y las figuras escultóricas del apostolado de José de Arce, 1637 a 1639, junto con otras imágenes religiosas y algunos muebles, lograron salvarse al ser custodiados en varias iglesias locales y de la provincia, pero el claustro de los hermanos casi desaparece al ser en gran parte derribado para aprovechar los materiales. Durante el largo periodo 1835 a 1948, la ausencia de habitantes que cuidaran con amor de su mantenimiento, la falta de vigilancia eficaz, los muchos años acumulados desde su fundación y lo costoso de las reparaciones, casi provocan la ruina total del cenobio, a pesar de que, esporádicamente, llegaron a realizarse algunas intervenciones para su conservación. También se buscaron soluciones para que sus edificios no se desplomasen y acogieran diversos tipos de actividades. La primera fue instalar en la Casa de Labor el depósito de sementales del Ejército en 1850, luego se procuró la instalación de otra orden religiosa, las Hermanas Filipenses, 1876 a 1884, que ejercieron en el convento labores educativas hasta que, finalmente, gran parte del recinto monasterial se destinó a parada de sementales del Ejército. Desde 1927 se llevan a cabo algunas reconstrucciones a cargo del Estado, que adquieren mayor importancia y entidad tras la vuelta de los cartujos en 1948, subvencionando las obras el Arzobispado de Sevilla. En la actualidad y tras las pertinentes restauraciones, puede afirmarse que el monasterio se conserva más o menos como antaño. No obstante, hemos de aclarar que, aunque se ha recuperado parte de su patrimonio artístico, lo ya destruido y los lienzos vendidos eran totalmente irrecuperables, y hubieron de vestirse las paredes de su iglesia, capillas y otras estancias con obras distintas. El primer elemento que encontramos fuera del recinto murado cartujano es la Cruz de la Defensión, crucero que se encuentra ubicado en los jardines frente a la puerta de entrada. Técnicamente es una cruz de humilladero, ante la que se descubría el viajero cuando salía de la ciudad o del monasterio y formulaba una breve oración rogando la protección celestial ante los peligros que pudiera depararle el camino. Se desconoce el autor, pero no la fecha en que se hizo, 1561 a 1567, según el protocolo primitivo de fundación. Se compone de una base cuadrada escalonada de piedra procedente del Cerro de San Cristóbal sobre la que se dispone un cuerpo cilíndrico ornado con medios balaustres y un paralelepípedo cuyas caras presentan relieves con los símbolos de la Pasión, columna, vestiduras, corona de espinas y clavos,
elevándose sobre estos elementos la columna de mármol blanco, fuste estriado y capitel corintio que sustenta una cruz del mismo material en la que aparece labrada, por una parte, la figura de Cristo crucificado y por la otra la Virgen con el niño que ha sufrido ciertas mutilaciones. Está concebida como un gran arco de triunfo en el que dos pares de columnas de fustes estriados y capiteles toscanos cabalgan sobre altos basamentos cajeados, sustentando un establamento de inspiración clásica con triglifos y metopas, en el que figura la fecha de la construcción 1571, y la inscripción Andrés de Ribera Mefecid. Un remate, a modo de frontón, exhibe una gran venera entre roleos, y cobija una placa con la figura de Dios Padre. La cartuja se construye ad honorem Dei, en relieve, que estuvo enmarcada con pizarra negra. En el centro se desarrolla un gran arco de medio punto en cuyas enjutas se colocaron los escudos con la heráldica del fundador, que pasó a ser el distintivo de la cartuja jerezana. Este gran arco enmarca una estructura de dos cuerpos. En el inferior un vano de medio punto se cierra mediante puerta de dos hojas de madera acasetonadas, en las que se alojan los primitivos aldabones de bronce, conservados en el Museo Arqueológico Municipal hasta la vuelta de los Cartujos, con las inscripciones Anno Domini 1572, en el cuerpo superior se muestra en sendas hornacinas las esculturas de la Virgen, a la que está dedicado el monasterio en el centro, el fundador de la orden, San Bruno, a la izquierda, y San Juan Bautista, patrono de los eremitas a la derecha. Es destacable la sobriedad de líneas de esta portada y la bicromía que le prestan las piezas semiesféricas y ovaladas de cerámica vidriada en negro que, junto al casi desaparecido marco de pizarra, aligeran la pesadez de sus proporciones. La portada de la cartuja es calificada por Antonio de la Banda como la obra más importante del arquitecto jerezano Andrés de Ribera. Ya en el interior del monasterio nos hallamos ante un gran espacio abierto, de proporciones alargadas, a cuyo fondo se alza majestuosa la gran fachada de la iglesia, pero antes de acercarnos a ella, a nuestra izquierda, se hallan un pequeño patio porticado, presidido por una imagen en mármol de San Bruno, obra del escultor Pedro Laboira, datada en Cádiz en 1761, que copia la de Pereira de la Academia de Bellas Artes de Madrid. Limítrofe a las tierras del Sotillo existía una ermita dedicada a la Virgen de la Defensión, erigida entre 1368 y 1370, la misma que aún subsiste tras muchas reconstrucciones y consolidaciones. Al parecer se incorporó a las propiedades de la Cartuja a fines del siglo XVII, por donación del municipio, y se conoce con el nombre de Capilla de Caminantes, ya que al construirse el monasterio con la misma advocación y permanecer la ermita con su puerta abierta al camino, era visitada por los viajeros que por allí pasaban para pedir protección y ayuda a la Virgen en su andadura. Hoy presenta este pequeño templo una inversión en su disposición. La antigua puerta se tapió y ante este muro se levanta hoy el altar mayor, abriéndose nueva puerta hacia el lado del monasterio. Su interior presenta nave única dividida en tres tramos y se cubre con bóvedas vaídas de yeso. Destaca en esta capilla una puerta de marquetería y talla del siglo XVII y un óleo de escuela andaluza de principio del siglo XVIII. En la vieja fachada se pintó, en fecha indeterminada del siglo XVI, la milagrosa acción de la Virgen iluminando el olivar en el que los moros se habían emboscado para diezmar a los cristianos. Gracias a ello, los jerezanos pudieron apercibirse de la presencia del enemigo y abatirlos completamente. Estos frescos, que aún eran visibles en el siglo XVIII, fueron los inspiradores del cuadro de Zurbarán titulado El milagro de la defensión de la Virgen, que figuró en el desaparecido retablo principal de la iglesia de la Cartuja, y hoy se encuentra expuesto en el Museo Metropolitano de Artes de Nueva York bajo el título de La Batalla de Jerez.
Actualmente el suceso está reproducido en uno de los azulejos de cerámica trianera situado en la parte derecha del pórtico de arcos sobre columna mármol, que se levantó en 1753 ante la nueva entrada de la ermita, actualmente bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario. Siguiendo nuestro recorrido artístico, se levanta ante los ojos del visitante la gran fachada retablo de la iglesia, precedida de un amplio atrio delimitado en sus laterales por altos muros, cuyo diseño y realización se debe al arquitecto cartujano Fray Pedro del Piñar. Fue ejecutada durante el priorato de Don Blas Domínguez, 1662 a 1666, correspondiendo la obra escultórica al jerezano Francisco Gálvez, según investigaciones de Eliodoro Sancho Corbacho. Este imafronte se estructura como un retablo barroco de dos cuerpos, dividido verticalmente en tres calles delimitadas por pares de columnas, y un ático más estrecho, con su sobreático y coronamiento. En el segundo cuerpo aparecen inscritas la data 1667, correspondiente al año de finalización de esta fachada. El cuerpo inferior se configura con un amplio zócalo con los escudos en relieve del fundador, el de los Morla, distintivo de la Cartuja jerezana, y el antiguo de la Orden, que suele denominarse de la religión en el que se reúnen los símbolos de la Pasión. Sobre este basamento se erigen las columnas pareadas, de orden corintio, que enmarcan las estrechas calles laterales en las que dos hornacinas superpuestas acogen las esculturas de santos cartujos que, al haber perdido sus atributos, son de difícil identificación. En la calle central de este cuerpo, bastante más amplia, se abre un vano adintelado, la puerta de entrada a la iglesia, cobijado por otro de mayores dimensiones que se corona mediante frontón circular, en cuyo tímpano campea la bellísima escultura de la Inmaculada Concepción, también obra de Gálvez, instalada en una hornacina de dimensiones similares a las de las calles laterales. Este cuerpo bajo tiene una anchura superior al que se le superpone, ya que, para dotar a la fachada de mayor empaque y estabilidad, el mismo arquitecto le añadió en los extremos laterales un pilastrón acanalado, dejando entre este y el par de columnas más cercano un espacio vertical que se ornamenta con una decoración de relieves. El segundo cuerpo muestra una estructura similar, de dimensiones más reducidas, que solo permite en las calles laterales la apertura de una hornacina, ya que el módulo de las columnas es más pequeño. No obstante, el vano adintelado de la calle central que enmarca el rosetón de tracería gótica, resto conservado de la antigua fachada, tiene, desde su basamiento, idénticas dimensiones que la gran puerta del cuerpo bajo, lo que ocasionó a su autor la búsqueda de soluciones arquitectónicas y estéticas. Así, la línea superior de la balaustrada del antepecho subraya un espacio cuadrado y delimita ópticamente el rosetón, resaltándolo como el elemento estético ornamental más importante de la fachada, y la tensión creada por los elementos arquitectónicos de distintas proporciones, queda resuelta con la ruptura del frontón circular de este segundo cuerpo, cuyos extremos ejercen una función de enlace con el ático. En este se abre una hornacina abalconada con balaustrada en la que se aloja la escultura de San Bruno, fundador de la orden. Un sobreático con frontón circular enmarca el encasamento con el alto relieve del Padre Eterno, coronándose todo el conjunto con jarrones. La construcción de esta fachada presentó ciertos problemas dimensionales, ya que hubo de adaptarse a la altura del templo gótico, pero la solución dada por Fray Pedro del Piñar, al añadir los pilastrones y una columna más por cuerpo a su primitivo proyecto, resultó muy oportuna y de gran efecto estético. Al mismo Fray Pedro se debe la crestería barroca de la iglesia, que constituye su primera obra en este monasterio, así como las cresterías que coronan los muros del atrio. El templo ocupa un solar de reducidas dimensiones, 47 por 9 metros, en comparación con la extensión del monasterio. Cuando se reanuda la actividad arquitectónica para culminar las edificaciones comenzadas, se prosiguió en el mismo estilo gótico con el fin de mantener la unidad estética y estructural del conjunto. Traspasada la puerta de la iglesia, puede apreciarse su estructura de nave única, cuyo eje axial sigue la dirección oeste-este,
dividida en 5 tramos y cabecera pentagonal. Se cubre con bóvedas de crucería, enmascaradas por las yeserías barrocas. Las cubiertas de la cabecera y del ábside se terminaban en 1527, en tiempo del prior don Andrés de Salas, y muestran una composición más sencilla que el resto de los tramos, finalizados en 1534, haciéndose patente en ellas la rápida evolución del estilo, en el que nervios combados y ligaduras constituyen el enriquecimiento de su aspecto. Las ventanas son de tamaño reducido y se abren a partir de la línea de imposta, entre los haces de nervios que surgen de las ménsulas. En la cabecera del templo, 3 de estos vanos alternan con 2 fingidos en los que resaltan sus parteluces y tracería. La ornamentación de yeserías sobre la fábrica gótica, que proporcionan a la iglesia un aspecto barroco, se deben a 2 momentos distintos: en el siglo XVII, en el periodo en que se realizan las obras dirigidas por Fray Pedro del Piñar, se llevan a cabo las aplicaciones en yeso que configuran al amplio friso y las ménsulas, de las que simulan colgar, bajo coronas, cartelas en forma de escudos que contienen atributos marianos que, al estar rodeados de complicados lambrequines, aportan un gran movimiento y riqueza visual al conjunto, al tiempo que refrendan el carácter mariológico de este templo. La segunda intervención se realiza en 1793, usándose el yeso tallado para formar los pinjantes que cuelgan de las claves de la cubierta gótica. El cielo estrellado de la bóveda se pintó en 1729, al tiempo que se realizaron las pinturas en torno al rosetón y a los ventanales de la iglesia. La nave alargada de la iglesia se nos muestra compartimentada por diversos elementos de gran riqueza artística. Así, tras cruzar la puerta de madera con clavos de bronce, encontramos un cancel, también de madera, con labores de taracea que combinan piezas de ciprés y caoba, obra realizada en 1743, semejante a las puertas de la sacristía y a la de comunicación de la iglesia con el claustrillo desde el coro de los padres, en la que se repite el mismo diseño decorativo. Una reja separa el coro de los hermanos del espacio reservado antiguamente a los fieles, varones. Es un magnífico ejemplar de la rejería andaluza del siglo XVII que presagia las labores rejeras del XVIII por su tendencia a recargarse de ornamentación en sus remates. Entre la decoración fitomorfa de la dorada crestería existen abundantes roleos y rosáceas, entre los que se engarzan figuras de ángeles portando símbolos de la pasión de Jesús, lanza, escalera, martillo, los 3 clavos, el gallo y la cruz, que se alza en el centro, coronando esta grandiosa pieza forjada en hierro a la que la abundancia de dorados presta bella bicromía. Incluye, asimismo, entre sus labores la heráldica del monasterio y en el cuerpo central ostenta 2 medallones, al interior el escudo de la religión cartuja y al exterior una representación de la apoteosis de San Bruno que reproduce el tema pintado para la cartuja de París por Lesuard, más 1655, y grabado por François Chabot, al que se ha añadido a los pies del santo la cartuja de Jerez. Elaboraron esta reja consecutivamente 2 maestros, según consta en el manuscrito de la Biblioteca Nacional, durante el priorazgo de don Juan Ximénez, en años anteriores a 1677. En este tramo de los pies de la iglesia se abren 2 arcosolios en los muros laterales que acogen pequeños altares presididos por retablos dorados, perteneciendo el de la izquierda a Juan de Oviedo el Mozo, 1624, procedente de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced de Sanlúcar de Barrameda, que enmarca un lienzo de San Pedro, pintado por el jerezano García Díez en 1852, y en el ático una representación moderna del triunfo de la Sagrada Eucaristía. El retablo de la derecha es una copia del anterior y contiene sendos cuadros al óleo, Sagrada Familia atribuida a Llanos y Valdés, y en el ático Exaltación de la Santa Cruz, que López Gil atribuye a Herrera el Viejo. Las mesas de altar muestran sus 3 frentes ornamentados con labores de intarsia de mármoles polícromos. Antes de la exclaustración de 1835 estos altares estuvieron presididos por 2 grandes cuadros de Zurbarán. Entre la reja y la portada de entrecoros se desarrolla la sillería del coro de los hermanos Conversos y Donados, de sencillo y elegante diseño y sobria talla hecha en madera de roble entre 1599 y 1604,
que permaneció en este lugar durante los años de abandono del monasterio y hubo de ser restaurada para mostrar su actual aspecto. Sus 18 sitiales se levantan en 2 alineaciones de 9 asientos, sobre un basamento de piedra caliza sin decorar y adosados a los muros de la iglesia. Esta sillería de coro, actualmente en desuso, tiene una función testimonial de la división mantenida antiguamente entre los dos grupos de la comunidad religiosa, los monjes sacerdotes y los hermanos, ya que, actualmente, toda la comunidad utiliza la sillería situada en la zona delantera de la iglesia. Un murete cortina sirve de nueva pantalla divisoria del espacio. En su centro se abre la portada de entrecoros, obra plateresca de cantería bien labrada que contiene la data, 1538. Su vano de medio punto se abre entre pilastras cajeadas a las que se superpone un friso ornado de relieves y una cornisa decorada con motivos de ascendencia clásica. Toda la portada muestra una abundantísima decoración en relieve que cubren los elementos arquitectónicos, destacando sobre la clave del arco el escudo de la religión, entre las figuras de Adán y Eva, los bustos de San Pedro y Pablo, a ambos lados del entablamento, en las pilastras, grutescos de significado hermético alternan con temas evangélicos hasta alcanzar la rosca del arco que se ornamenta con cabezas de querubines, y en los basamentos, Santa María Magdalena y San Jerónimo. El conjunto de estas imágenes da forma a un mensaje en clave dirigido expresamente a los religiosos cartujos, instándoles a la práctica de la penitencia, y al ejercicio de la humildad, castidad y el recogimiento. Sobre la cornisa de la portada campea actualmente un crucifijo del siglo XVI, de procedencia granadina, y unas jarras con flores se sitúan en los extremos. Esta portada pétrea, atribuida a Valencia y Boissin, se cierra mediante puerta de doble hoja de madera, realizada entre los años 1624 a 1630, que exhibe en sus cuarterones los relieves de santos cartujos, San Bruno y San Hugo de Lincoln en la izquierda, y San Hugo de Grenoble y San Antelmo de Beli, en la izquierda. Adosados al muro cortina se disponen 2 retablos dorados que existían en la Cartuja al tiempo de la exclaustración, enmarcando el de la izquierda un óleo atribuido a Lucas Valdés, aparición de San Pedro a San Bruno y compañeros, y el de la derecha, que ostenta la fecha 1690 en un voluta, acoge en la actualidad un cuadro de la Asunción de la Virgen debido a Juan Botaro Palmer y datado en 1950. La sillería del coro de los padres la encontramos nada más cruzar la puerta de entrecoros y también es obra del siglo XVI realizada entre 1547 y 1552 por Jerónimo de Valencia y Cristóbal Boissin, aunque la data 1550 que figura en el zócalo de piedra, en la actualidad esta piedra se encuentra en la sacristía, confundió durante años a los investigadores sobre la fecha de finalización de la obra. Esta sillería está elaborada en madera de roble y se ubica en la zona delantera de la iglesia, frente al altar mayor, y actualmente, consta de 42 sitiales. Como todo mueble de cierta entidad y envergadura, esta sillería muestra la influencia del estilo arquitectónico renacentista español y se caracteriza por su completa unidad de estructura y decorativa, debido al corto periodo de tiempo empleado en su elaboración. Los sitiales se disponen en 2 alineaciones de 21 escaños separados por la puerta de entrecoros, de los que 17 asientos se adosan a los muros formeros de la iglesia, formando un ángulo de 90 grados con 2 tramos más cortos, con 4 sitiales cada uno, que se apoyan en el murete que contiene la citada puerta de entrecoros, sobre cuyo arco se eleva un elemento de trabazón, en el que figuran los relieves de Dios Padre bendiciendo y la anunciación del ángel a María. Los sitiales están separados entre sí por brazales, y los respaldos se ornan con relieves de figuras individuales de media talla que representan a santos, entre los que destacan San Jerónimo, de estilo muy verruguetesco, el martirio de San Sebastián, cuyo desnudo ofrece un buen estudio anatómico, y la Virgen con el Niño, coronada por 2 ángeles. Un doselete abovedado,
y apoyado en finos balaustres que limitan por delante los brazales, ejercen la función de guardapolvos y exhibe en su frente y coronamiento varias escenas, alternando temas profanos con cabezas de querubines en su friso. En el ático, una serie de medallones con bustos de personajes, aparecen separados por pináculos torneados. Ante los alineados sitiales, y sobre un bellísimo zócalo de piedra caliza con relieves de grutescos, se dispone un reclinatorio corrido y dividido en 3 secciones para facilitar a los monjes el acceso hasta sus asientos cuyos paneles reciben, asimismo, decoración tallada en la que predominan las figuras de niños y angelotes. En el centro de la nave, e inspirándose en los motivos ornamentales del reclinatorio, se encuentra un facistol obra del ebanista cordobés Francisco Moreno Anguita, restaurador de las 2 sillerías de coro en los años 50. A ambos lados del antepresbiterio se erigen 2 altares con sus respectivos retablos, ambos obras de Juan de Oviedo y procedentes, como el retablo mayor y el ya citado del tramo de los pies de la iglesia, de Sanlúcar de Barrameda. El situado en el muro del Evangelio, posiblemente de 1624, está presidido en la calle central por el grupo escultórico de San José y el Niño, siglo XVIII, y en las calles laterales, 2 óleos recientes representan a la Virgen María y a Jesús. En el ático una santa faz de gran calidad, posiblemente copia de Zurbarán. El retablo de la derecha es casi gemelo del anterior. Alfredo Morales ha probado la autoría de Juan de Roelas en las labores de estofado y de los antiguos cuadros que aquí se enmarcaban. Actualmente muestra en las calles laterales óleos del siglo XVIII con las imágenes de San Francisco y Santo Domingo y en el centro una escultura de Santa Teresa, figurando en el ático el Padre Eterno. Los frontales de las mesas de altar aparecen decorados con labores de intarsia y fueron realizados al tiempo en que se cambió la antigua solería de la iglesia por la actual de grandes losas de mármol blancas y grises, en donde se incrustan los 6 rosetones policromos en los que se ha utilizado la misma técnica. Son dignos de mención por su calidad los cuadros colgados entre la sillería y los retablos citados. La Trinidad es obra del pintor Bocanegra, según Harold Bentley. Frente a él se encuentra un ecceomo de escuela sevillana del siglo XVIII. Ante las gradas del presbiterio permanece la lauda sepulcral del fundador enmarcada por una orla marmórea realizada al tiempo que se soló la iglesia. En la lápida de mármol blanco se representa grabada la figura yacente de don Álvaro Obertos revestido de armadura y sujetando entre sus manos la empuñadura de la espada, su cabeza descubierta y recostada sobre almohadones, y el rostro, hoy bastante deteriorado, enmarcado por abundantes cabellos y luenga barba. A ambos lados de su cuerpo se representa el escudo de los Morla y el yelmo con su airosa cimera, dispónese a sus pies un león recostado, símbolo cristiano de esperanza de resurrección tras la muerte. Por el borde de sus 4 lados corre la siguiente inscripción traducida al castellano actual: aquí yace el noble caballero Álvaro Obertos de Valeto, vecino que fue de esta ciudad de Jerez de la Frontera, fundador y dotador de este monasterio de Cartuja, falleció año de 1482. En el presbiterio hubo de buscarse un gran retablo que se adaptara a las proporciones de la cabecera para sustituir al original destruido. El actual, instalado en 1968, es obra de Juan de Oviedo, 1619, y fue donado a la Cartuja por la duquesa de Medina Sidonia. Procede del convento de Nuestra Señora de la Merced de Sanlúcar de Barrameda. Se configura como una superficie plana dividida longitudinalmente en 3 calles por pares de columnas corintias, y consta de banco, 3 cuerpos y ático. En el nicho central del cuerpo inferior contiene la escultura de San Bruno sentado en meditación y sosteniendo una calavera con su mano izquierda, obra en madera estofada y policromada, de Juan de Arce, y en los laterales se figuran a los santos Hugo's del escultor Pedro Roldán, 1677. En el segundo cuerpo destaca la talla de bulto redondo de Nuestra Señora de la Defensión, 1794, obra del imaginero valenciano José Esteve Bonet en la calle central,
y en los laterales San Pedro y San Pablo, lienzos que copian los de Zurbarán sitos en la iglesia de San Esteban de Sevilla. El resto de los óleos de este retablo son copias de otras obras de Zurbarán, los Santos Juanes y la Batalla de la Defensión en el tercer cuerpo y el Crucificado del Ático, imitación del que se exhibe en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. A la izquierda del presbiterio se abrió en 1743 la puerta actual que da acceso a la sacristía, de vano adintelado y enriquecida con un marco marmóreo gris con orejones, rematado por frontón triangular. Sobre él se disponen esculturas alegóricas del mismo material, aunque se doraron en su día para simular que eran de bronce. Representa a las virtudes teologales fe, esperanza y caridad, en las que se cimenta la vocación cartujana. Una disposición semejante muestra el marco de la hornacina avenerada que acoge la piscina o pila purificadora, rematándose su frontón por las alegorías de las virtudes clásicas de la vida contemplativa, lectio, meditatio y oracio, tan relacionada con la orden cartuja. Estas esculturas tienen una posible autoría en el jerezano Francisco Camacho y Mendoza, que en 1745 realizaba otras obras para el monasterio cartujo. La sacristía ocupa un espacio rectangular que corre paralelo al muro del Evangelio y se divide en dos tramos cubierto con bóveda de crucería de nervios resaltados muy gruesos y ornados en su borde por contrarios. Por la parte superior de los muros corre un friso de yeserías elaboradas por Fray Sebastián de Saavedra en 1650. Los amplios marcos de ventana están ornados con volutas, frutos y cartelas de rizado perfil similares a las del segundo cuerpo de la fachada. El retablo, también obra de Juan de Oviedo, posiblemente en 1619, enmarca en el centro un cuadro atribuido a Juan de Roelas. Sobre la cajonería, un pequeño retablo contiene dos pequeñas tablas, un ecceomo del siglo XVI y un Jesús resucitado reciente de Juan Botaro. En el centro de la estancia se encuentra una mesa de mármol para los ornamentos, de procedencia granadina, que vino a suplir la que antiguamente existía. En el muro sur de la iglesia, lado de la epístola, se abren dos puertas, una, en el tramo correspondiente al coro de los hermanos, comunica con una pequeña capilla que sirve de paso hacia el claustrillo y al capítulo de los monjes no sacerdotes, a través de la otra puerta, abierta en 1743 en el tramo del Arco de los Padres, se accede directamente al claustro de la iglesia en torno al que se erigen las clásicas dependencias de uso común a todos los religiosos. El claustrillo, llamado también claustro chico, se comenzó bajo la dirección de Diego de Riaño, en 1529, siendo prior don Andrés de Salas, y en 1531 ya estaba concluido. Se trata de un patio abierto de proporciones cuadradas y rodeado de pórticos, cuyos arcos apuntados apoyan en robustos pilares que se refuerzan hacia el exterior con contrafuertes baquetonados longitudinalmente y rematados por pináculos. Lo más llamativo de este claustro es la brillante y original idea que el arquitecto aplicó en los ángulos para dar mayor luminosidad a las esquinas interiores, empleando columnas renacentistas de mármol blanco que el prior don Bruno de Ariza, 1529 a 1536, mandó traer de Génova junto con la pila y fuente, que se sustituyó por la actual, diseñada por Torcuato Cayón. Las crujías de estos pórticos se encuentran cubiertas por bóvedas de crucería simple, y las fachadas de arquería se rematan por una crestería. Las aguas de lluvia vierten hacia el patio mediante 12 voluminosas gárgolas ubicadas en la parte superior de los contrafuertes, verdaderas piezas escultóricas que contribuye a la original estética de este claustro. En torno a él se desarrollan las dependencias comunes, las dos salas capitulares, el refectorio y algunas capillas con interesantes portadas. El capítulo de los hermanos, 1530, se desarrolla paralelamente al muro sur de la iglesia,
junto a la capilla de la Antigua. Conserva toda la pureza del momento de su construcción, ya que nunca recibió ornamentación de yesería, cubre sus dos tramos con bóveda de terceletes. La cabecera, de planta rectangular, es más estrecha y de menor altura que el resto de la estancia y se accede a ella por un arco levemente apuntado y de rosca moldurada. Dos trompas en los ángulos internos convierten en polígono el espacio a cubrir, que se hace mediante bóveda de nervios de esquema estrellado. Desde la línea de imposta y encajado entre las trompas se halla un pequeño retablo que, a manera de tríptico gótico, enmarca en su centro una Virgen del Rosario que acoge bajo su manto a los cartujos, y en los laterales a San Juan Bautista y San Bruno. En el ático se figura un calvario. Todo ello está pintado sobre cuero cordobán, al igual que el frontal del altar, y se elaboró en Madrid en el taller de la Pallese, en 1957. Al claustrillo se abre la bella portada gótica, en la que Riaño casi repite el modelo de la sacristía de los cálices de la Catedral de Sevilla. La sala capitular de los monjes es de proporciones reducidas, y recuerda en su disposición a la sacristía. Dividida en dos tramos, se cubre con bóveda de terceletes, enmascarados por la yesería, que se corresponden con dos fechas distintas, las realizadas en 1677 y atribuidas a Fray Pedro del Piñar, configuran el friso y los medallones o escudetes festoneados, similares a los de la iglesia, y la hojarasca tallada que cubre los nervios y forman los pinjantes, pertenecen a 1729, según García Peña. En su testero un retablo barroco de fines del siglo XVIII, atribuido a Arévalo, que con anterioridad a la exclaustración perteneció a la Cartuja. Alberga en su vano central el grupo escultórico de la Virgen de las Angustias, 1794, obra de Esteve Bonet. En el cuerpo superior un crucificado, entre San Francisco y San Bruno. El frontal del altar con incrustaciones de mármoles de colores es similar a los de la iglesia. Un amplio zócalo de azulejos policromos del siglo XVII se desarrolla por los muros de la estancia y cubre los bancos adosados, y numerosos cuadros adornan las blancas paredes, entre los que destaca el apostolado de la escuela de Rubens. El acceso al claustrillo de esta sala capitular se abrió a fines del siglo XVI, es una portada muy sobria y muestra en su frontón partido un escudo que ha perdido el motivo pintado que ostentó. El lado oriental del claustrillo se completa con dos pequeñas capillas gemelas, erigidas entre 1610 a 1614, dedicadas a San Bruno y a San Juan Bautista, cuyos accesos aparecen enmarcados por pilastras cajeadas y frontón partido coronado por el escudo del monasterio. El refectorio ocupa todo el lado occidental del claustrillo y se construyó en el tiempo récord de 2 años, 1535 a 1537. Es una estancia alargada, 30 por 7,5 metros, destinada a comedor, se dispone perpendicularmente al muro de la iglesia y ocupa todo el lado occidental del claustrillo. Se cubre por 4 tramos de bóveda de terceletes con numerosas nervaduras combadas, apeando los nervios principales en ménsulas situadas sobre la misma línea de impostas, bajo la que corre un friso de ritmo ondulado. Su espacio aparece compartimentado por un murete, en el que se abre la puerta de comunicación entre la antigua zona reservada a los padres y la utilizada por los hermanos, coronado por una crestería semejante a la del claustrillo. A media altura y adosado al muro se encuentra el púlpito desde el que un lector anima con lecturas sacras el silencio de los religiosos durante las comidas. Su diseño es de sección poligonal, y en sus caras se abren hornacinas aveneradas que hoy acogen estatuillas de Juan Botaro. Su soporte va decorado con relieves variados del repertorio plateresco. A lo largo de los muros corre un banco adosado ante el que se disponen las mesas estrechas y alargadas, cuyos tableros apoyan sobre balaustres fijados al pavimento. Las imágenes de José de Arce, 1639 a 1640, que antiguamente figuraron en el desaparecido retablo mayor,
forman hoy parte de la decoración de esta estancia. Preside el crucificado en el centro del muro de cabecera, y los apóstoles se sustentan sobre repisas de madera en forma de ménsulas ubicadas a media altura del paramento. La portada del refectorio que da al claustrillo se ejecuta entre 1535 a 1536. Su vano de medio punto se abre entre ornamentados balaustres, que se alzan sobre podios y sostienen un entablamento y cornisa encajados entre las nervaduras gótica de la cubierta. Los bustos en relieve de los basamentos y los medallones de las enjutas aportan un lenguaje ornamental muy italianizante a esta portada. Elemento funcional indispensable del monasterio es la cocina, que próxima al refectorio corre paralela a la galería de entrada a la clausura. Dividida en 3 tramos por arcos ligeramente apuntados sobre los que se apoyan muros que compartimentan la estancia y sirven de apoyos a las bóvedas de crucería simple. El tramo central deja un espacio cuadrado en su centro que se corresponde con el tiro de la chimenea para la evacuación de humos. En el lado sur del claustrillo solo se abre una puerta de comunicación con el patio de los jazmines, de proporciones alargadas a cuyo fondo se dispone el pórtico de 3 arcos sobre columnas que precede a la celda prioral, y cuya ubicación permite la articulación y comunicación entre el claustro grande y el claustro de los hermanos. El claustro grande configura un gran espacio cuadrado de unos 80 metros de lado, delimitado por pandas de 18 arcos apuntados que se alzan sobre pilares de columnillas hacia la parte interna de la Galilea, y contrafuertes boquetonados en los ángulos, hacia el exterior. En torno a estas galerías porticadas se desarrollan las celdas de los monjes, que podríamos definir como ermitas adosadas de 2 alturas. En el piso inferior se encuentra la entrada o Ave María y el comedor, además de la galería de trabajo, especie de porche que se abre a un pequeño huerto, el piso alto el oracio, el cuarto de estudio y el dormitorio con el cuarto de aseo. Una ventana se abre a la terraza sobre los pórticos. Las primeras celdas que se construyeron a partir de 1507 a 1508 en la zona del claustro próxima a la cabecera de la iglesia y en la prelatura de Dom Andrés de Salas, 1525, se procedió a cubrir esta Galilea de Occidente, continuándose la edificación por el lado sur presentando las claves de las bóvedas labores ornamentales de muy variados temas. Años más tarde se hicieron las galerías este y norte utilizando el mismo estilo gótico, continuándose la edificación de las celdas restantes durante un periodo de tiempo cercano al siglo. Una sencilla fuente ocupa el centro geométrico del claustro, que primitivamente estuvo dividido en 4 espacios cuadrados delimitados por setos de arrayanes, utilizándose uno de ellos como camposanto de los religiosos. Cuando volvieron los cartujos en 1948, este claustro estaba en ruinas. Elementos característicos de la iglesia como son la Torre de las Campanas, 1543 a 1549, y la Torre del Reloj, 1565, con sus respectivas espadañas, encuentran un perfecto encuadre estético desde el claustro grande, pudiendo observarse la conjunción perfecta de 3 estilos diferentes, el gótico del ábside de la iglesia, el renacentista de la torre atribuida a Andrés Rivera y la crestería barroca del templo debida a Fray Pedro del Piñar. El claustro de los hermanos forma un conjunto muy armonioso de sobrio estilo barroco. Sus pórticos se construyen sobre trazas dadas en 1620 por Martínez Montañés dirigiendo las obras el maestro Mateo Rodríguez, que las finaliza en 1622. Forma un cuadro perfecto de 23 metros de lado con pandas de 6 arcos de medio punto, trasdosados por una moldura corrida y claves en forma de ménsulas, que apean sobre columnas toscanas de mármol blanco. Las enjutas se ornan con placas recortadas de sencillo dibujo. Las bóvedas son de arista. Alrededor de este claustro se desarrollan 7 celdas y otras dependencias,
entre las que figuraban la botica y la rasura que junto con la fuente central del claustro habían sido realizadas entre 1610 a 1614 bajo la dirección del cartujo don Martín Galíndez, hombre de gran ingenio y traza. Tras la Guerra Civil Española, un pequeño grupo de jerezanos encabezados por don Manuel María González Gordon, pidieron al padre general de la orden enviar a alguien para estudiar sobre el terreno las posibilidades de reapertura de la Cartuja de la Defensión. Posteriormente, se presentó el proyecto al cardenal Segura, que apoyó entusiasmado la iniciativa. Por su parte, el gobierno cedió en usufructo el edificio a los cartujos, firmándose la entrega del mismo el 16 de abril de 1941. Una pequeña comunidad se trasladó a Jerez en 1948, fijándose la fecha oficial de nuevo funcionamiento del cenobio para el día de San Bruno de ese año. Y casualidades de la vida, tal como ocurrió en la etapa fundacional, los religiosos hubieron de instalarse en la casa de labor del monasterio, mientras se procedía a la reconstrucción por parte del arzobispado, y desde 1954, bajo la Dirección General de Bellas Artes, finalizándose la restauración de la iglesia en 1968. Las obras en los claustros, celdas y dependencias han continuado a lo largo de todos estos años para devolver a la Cartuja la prestancia de su primitivo aspecto.